hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Versículo 33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. El versículo 34 dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Cielo y tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Y el versículo 36, ¿cómo dice? Leámoslo todos juntos. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. El cielo, pero el del día y la hora nadie sabe. Ya está. Me llama mucho la atención. Léame, por favor, versículo 34 nuevamente. ¿Cómo dice? De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Esta generación está hablando de nosotros. Esta generación. Este es nuestro punto de partida. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Nadie sabe ni el día ni la hora. Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor. Maravilloso, Señor, por esta palabra, por este mensaje. Háblanos, Señor, a nuestros corazones. Háblanos. Manifiesta tu gloria, tu presencia, tu poder, tu consejo, tu sabiduría en el poderoso nombre de Jesucristo. Obra milagrosamente, Señor, en el corazón de los jóvenes, de los niños, de los adultos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Dios mío, te rogamos, Padre, que tu palabra, Señor, llegue a los corazones que van a escuchar esta palabra, este mensaje que tú tienes para todos, para cada uno de nosotros. Gracias, Padre, maravilloso es tu nombre. Bendito es el que viene. El día y la hora nadie sabe, dice su palabra. Es algo muy importante que el Señor está a las puertas. Es mi responsabilidad, es mi obligación advertirle a la iglesia: hermano, hermana, prepárate. Las distracciones vienen de todo lugar, porque nos quieren desviar de la voluntad de Dios. El enemigo quiere apartarnos, el enemigo quiere sacarnos de la voluntad y del plan de Dios. Nada en este mundo tiene que ser más importante, sin perder el objetivo de que saber que el arrebatamiento del Señor ya viene. No hay nada que va a querer el día que el Señor venga, y los que se queden, el día que esas personas se queden, no van a querer volver ni a tocar sus carros de lujos, ni a vivir sus palacios llenos de tesoros y llenos de comodidades. No van a querer, porque el tiempo se acerca. No sabemos la hora, no sabemos el día, no lo saben, ni los ángeles no lo saben. Pero la Escritura nos dice en el versículo 24, en el versículo 29 nos está hablando de la segunda venida. Nos está hablando que la segunda venida, pero el arrebatamiento del Señor es antes. Se va a oscurecer el sol, la luna no va a dar su resplandor, las estrellas van a ser conmovidas, todo va a ser conmovido. Es un tiempo peligroso, es un tiempo grave. Todo ojo verá, porque la venida del Señor viene. En esta segunda venida está hablando ahí de la segunda venida. En esa vez está hablando en este versículo para juicio. Lo van a ver, todo ojo le va a ver. Vendrá en las nubes con voz de trompetas, todo ojo le verá, pero vendrá a hacer juicio. Lo dice la palabra. Aleluya. Pero el versículo 32, vea lo que dice: de la higuera aprender. Vea lo que dice. Vamos a ver un poquito la señal de la higuera. La señal de la higuera. El Señor dijo: estas cosas van a suceder. Esto va a pasar. El Hijo del Hombre va a regresar. ¿Cuándo? Nosotros no lo sabemos. Pero el Señor dio una señal. De la higuera aprender la parábola.
Cuando ya su rama esté tierna y broten las hojas, sabéis que el verano está cerca. Versículo 32. Vea, el Señor está hablando. Versículo 32. Cielo y la tierra va a pasar, pero las palabras de Dios no van a pasar. Entonces, vamos, ¿qué tiene que ver? Usted se puede preguntar, ¿qué tiene que ver hablar de la higuera? En medio de todo lo que está hablando, en medio de que está hablando de su segunda venida, ¿cómo es? ¿Qué vamos a ver de la higuera? Cuando dice, cuando broten estas hojas verdes, cuando vengan los retoños, entonces esta es una señal. Esa es la señal que Dios nos ha dejado. La higuera es una señal. ¿Qué significado tiene la higuera en la palabra? Tenemos que ir a la palabra. Vea por favor Oseas 9:10. Veamos qué significa, qué quiere decir la higuera. Como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio, vi a vuestros padres. El Señor está poniéndonos, nos está dejando saber que está mencionando a Israel como la higuera, como uvas en el desierto. Así está mencionando. La higuera representa a Israel. Bueno, sigamos. Lo dice Oseas 9:10. Como uvas en el desierto. Lo tiene, Oseas 9:10. Y como la fruta temprana, dice, ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables. Veamos la higuera. Cuando la higuera, la iglesia tiene que ver si la higuera tiene su hoja tierna. Y cuando la higuera está brotando las hojas, históricamente o bíblicamente, proféticamente, esa profecía se cumplió el día 14 de mayo de 1948. Eso no es un secreto, usted lo sabe. Cuando se declaró el Estado de Israel como un Estado reconocido por las Naciones Unidas, se estableció el Estado de Israel el 14 de mayo de 1948. Saque cuentas usted a cuánto tiempo estamos. Se cumplió la profecía. Entonces, ¿qué? La higuera que había quedado seca, desparramada, sin fruto y sin vida, ahora la higuera a partir de 1948, las ramas están verdecitas, están brotando retoños. Y el Señor dice, cuando esto ocurra, la venida del Señor está cerca. Esto sucedió en 1948 según la palabra del Señor. Amén. Amén. Ok. Bien. Aquí mismo nos dice, cuando veáis estas cosas, conoced que está a las puertas. El versículo 34, de cierto, el 34, por favor, léalo. De cierto os digo que no pasará esta generación. No pasará esta generación, hasta que todo esto acontezca. Tú y yo somos esa generación. ¿Qué es una generación? Primeramente, vamos a ver. ¿Cuántos años son una generación? Veamos, por favor, Salmo 90:10. Según la Biblia, Salmo 90:10 dice que los días de edad de un hombre son de 70 años. Y si aún en los robustos, 80 años. Entonces aquí nos da la edad del hombre, nos da la edad de esta generación, de la generación que está hablando el versículo 34. Nos está diciendo que esta generación no puede llegar 70, 80 y pues los que tienen 80 y 80 y algo, pues el Señor se los ha permitido. Pero los más robustos, 80 años. Pues lógicamente, pues hemos visto personas que llegan a 90 y 100 años. Pero el Señor está mencionando que en una generación es 70, máximo 80 años. Ese es el promedio del Señor. Bueno, veamos nuevamente Mateo 24:37, vea, dice, no pasará esta generación, no pasará. La generación que está viviendo ahorita en el tiempo de la higuera que brotó, hoy. Y la generación, esa generación somos tú y yo. Tú y yo. Amén. Amén. Somos nosotros, ¿se entendió, verdad? Aleluya.
Desde 1948, cuando Israel se constituyó como un estado reconocido, de ahí para acá comenzó el tiempo profético. En el libro de Daniel, en el capítulo 9 y en el capítulo 12, ahí nos habla y especifica bien acerca de esta profecía. Puede leerlo, puede estudiarlo, puede analizarlo. Cuando analizamos las escrituras, las profecías, entonces sabemos que hay 70 semanas establecidas para el hombre y 69 semanas que falta la última semana para entrar en la semana 70. Cada semana bíblica tiene 7 años y la semana 70 está compuesta por 7 años, pero son 7 años de la gran tribulación. La semana 70 comienza cuando la iglesia sale en el arrebatamiento. Entonces da inicio a la semana 70, de lo que habla el profeta Daniel en capítulo 9 y el 12 y el capítulo 15, 9 y 15. Entonces, estamos viendo que el tiempo de la gracia se está acabando. En cualquier momento, el tiempo de la gracia se está acabando. Amén. Las escrituras dicen que vendrá como ladrón en la noche, a la hora que tú no pienses, a la hora que menos se imagina una persona. Es increíble porque las personas se les dice, no se trata de la salvación, se trata que el Señor ya viene, se trata que el Señor está a las puertas, se trata de que no tenemos que estar entretenidos. Tú y yo tenemos que irnos con el Señor, no tenemos que estar entretenidos en cosas que le agradan a la carne y a la vida y a la persona. La semana 70 está destinada para Israel, no es para nosotros. La 69 ya terminó con Jesucristo en la cruz del Calvario. Y nosotros que somos la iglesia, estamos en el intermedio de la semana 69 y la de la semana 70. Cuando el Señor se vaya, cuando nos vayamos con el Señor, cuando seamos levantados nosotros, se inicia y va a suceder el arrebatamiento. Amén. El arrebatamiento ocurre antes de la tribulación. Cuando se va a la iglesia, inicia la tribulación. Con 7 años, 3 años y medio de paz y 3 años y medio de agonía y de gran tribulación. Los tiempos son difíciles, por eso tenemos que conocer que en mayo de 1948, de allí es la generación, somos nosotros. Y dice la palabra, esta generación no va a pasar hasta que todo esto acontezca. El 14 de mayo de 1948, grábeselo, memoríceselo, ¿qué día estamos? ¿Cuántos años tenemos ya? ¿Cuántos años estamos ya? 72.6, ya 72 años y medio. Y dice que la generación es de 70. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el Señor en cualquier momento aparecerá. Amén. En cualquier momento. 72 años y medio tiene Israel. Y dice que tenemos que ver a la higuera. Tenemos que ver a la higuera. Porque ya está cumplido. Ya se cumplió. El día y la hora nadie sabe. Pero los tiempos están claros. Aprendamos de la higuera. Aprender de la higuera. Esa es la señal que Dios nos ha dejado. ¿Qué nos está diciendo el Señor? El Señor está a las puertas. Jóvenes, niños, adultos, ancianos, hombres, mujeres. Hay poder en las profecías, en el cumplimiento de la palabra. El Señor puede venir ahorita mismo. Puede venir en la noche, puede venir en la madrugada, puede venir cuando tú menos lo esperes. El Señor está a las puertas. Amén. Y no te sorprendas. Así como esta peste así asaltó al mundo entero, así va a ser el arrebatamiento, así aparecerá el Señor por su iglesia. Amén. Por favor, veamos una cita. Quiero que me vea esa cita. Veamos la paciencia. Dice que el Señor es 2 de Pedro 3:9. 2 de Pedro 3:9, vea lo que dice, por favor. 2 de Pedro 3:9 dice que el Señor dice no retarda su promesa sobre algunos que la tienen por tardanza, sino dice que es paciente. ¿Para qué? Para con nosotros. No quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrebatamiento, al arrepentimiento. ¿Por qué?
porque el arrebatamiento está cerca. La venida del Señor es una noticia fantástica. Es algo hermoso poder saber nosotros que muy pronto estaremos en los brazos del Señor. Amén. Pero eso no quiere decir que vamos a vender todo, nos vamos a deshacer de todo, porque, oh, el Señor ya viene. Oh, el Señor ya viene, me voy a deshacer de todo. Oh, me voy a quedar esperándolo de brazos cruzados. No, tenemos que vivir el día como que es el último día que vamos a vivir, porque sí está garantizado que el Señor viene en cualquier momento. Y por esa razón, saber que estamos nosotros esperando que el Señor pronto viene por ti. Amén. Pero algo muy importante que Dios quiere, que en estos tiempos no permitas que nadie te confunda. Nadie puede confundirte. Nadie. Pero el problema detallado y el problema de tropiezo para cada persona es que no conoce, no sabe las escrituras, no conoce las profecías, no conoce absolutamente nada. Solamente están involucrados con los afanes de la vida sin darse cuenta que el Señor está a las puertas. No buscan aprender, no buscan adiestrarse, no buscan conocer, cuando no se dan cuenta que hoy la apostasía está haciendo desastre. La apostasía ha confundido a las personas porque el pueblo de Dios no conoce la palabra. Es más, yo me atrevería a decir que hay un porcentaje grande que ni siquiera conocen las Biblias, porque ahora no cargan ni la Biblia. Por eso es que la iglesia tiene que ponerse a cuentas, porque todos quieren ver al Señor, todos hablan de Dios, todo el mundo habla de Dios, todo el mundo dice que son hijos de Dios, todo el mundo dice que ama a Dios, todo el mundo dice, yo me voy con el Señor. Vamos a ver, sin fe y sin santidad nadie verá al Señor. Esa es la palabra más clara y contundente. Hebreos 12:14. Hebreos 12:14, léalo. Sin santidad y sin fe, nadie va a ver al Señor. Si tú quieres ver al Señor, si tú te estás feliz porque viene el arrebatamiento, tienes que vivir en santidad. Tienes que conocer que Dios es santo. Dios es santo. Y porque Él es santo, tenemos que despojarnos de toda contaminación que viene al corazón, al cuerpo y al espíritu del hombre. Entonces, es difícil comprender, porque cuando una persona no conoce quién es Dios, entonces no sabe lo que le acontece, no sabe que tiene que ponerse a cuentas, no sabe porque no conoce la palabra, pero sí deben de conocer, como Hebreos dice 9:15, que hay que ponerse a cuentas con el Señor. La palabra de Dios dice que tenemos que ponernos a cuenta. ¿Por qué dice que tenemos que ponernos a cuenta? Porque algunos apostatarán. Mire 2 de Timoteo 4:4, como el apóstol Pablo exhorta grandemente, dice que muchos se apartaron de la verdad. Se apartaron de la verdad. ¿Y quién es la verdad? La verdad es Jesucristo. Dice, muchos, 2 de Timoteo 4:4, muchos se apartaron de la verdad y se volvieron a las fábulas. Ese es el tropiezo más grande para la iglesia. Porque la palabra de Dios dice que hay que predicarse. El mismo apóstol Pablo lo exhorta en este capítulo, que se debe de predicar. Dice en el versículo 2, dice, Pablo exhorta, predica, habla, enseña a tiempo y afuera de tiempo, reprende, exhorta, redarguye con toda paciencia y doctrina. Amén. Ese es el problema que está aconteciendo. El problema no es que una persona, ¿cómo le explico? El problema de la iglesia, amados hermanos, es que todos piensan, viene el arrebatamiento, yo me voy con Cristo, yo me voy con el Señor, pero desconocen lo que significa la palabra santidad. Desconocen cuando una persona se aparta de la verdad es Jesucristo, cuando no practica verdaderamente la palabra, sino que se
envanece y se enreda en puras fábulas, en puros cuentos, en puras filosofías de hombres, porque el hombre está lleno de apostasía. La palabra dice que en los últimos tiempos, 1 de Timoteo 4:1, habrán espíritus engañadores que estarán engañando a la grey, estarán engañando con doctrinas de demonios, escuchando doctrinas de demonios. Pero la iglesia no se da cuenta. ¿Por qué? Porque no escudriña, porque no lee, porque no estudia, porque no le importa. No le importa estudiar la palabra. Cree que en la iglesia únicamente uno solamente están viviendo con la misma rutina como cuando yo era católica. Le voy a contar. Como cuando yo era católica, yo pensaba que porque yo iba todos los domingos a la iglesia, era tan fiel que no faltaba un domingo. Iba y por mi culpa, y por mi culpa, y por mi culpa, y mi gran culpa, a pumpunearme el pecho nada más, sin ni siquiera conocer la Biblia. Ese es el problema más grande hoy, que la apostasía tiene enredada y con un espíritu de estupor a la iglesia que cree que se va a ir con Cristo. Y les tengo malas noticias. Malas noticias, porque dice que el que no conoce la palabra no es su discípulo. Lo dice en Juan 14. El que conoce la palabra y me sigue, dice conocer. Conocer es saber quién es. ¿Quién es mi Padre? ¿Quién es el que me exhorta? ¿Quién es el que me enseña? ¿Quién es el que me santifica? El día del Señor, hermanos, nadie va a estar a tu lado. Ese día que llegue, va a estar el Señor y tú. Así, voy a estar yo y el Señor. Tú y el Señor. Individualmente, nadie más contigo. Tú estarás con Él. Y entonces empezará el Señor a decirte: pero si tú ibas a la iglesia, ¿qué pasó contigo? Pero si tú, yo te miraba, el Señor puede decir, pudiendo llevando la palabra a tu familia, a tus hijos, no lo hiciste. Solo ibas y te sentabas, dejando pasar por alto, sin importar y sin conocer las palabras. Pero Dios todavía puede decir, yo en la cruz del Calvario, yo fui a derramar mi sangre para limpiarlos a ustedes, para limpiarlos de toda maldad. ¿Qué pasó? Porque el mismo Señor, el Rey, el Juez, yo sé que Él mismo nos va a decir y nos va a refregar en la boca y en la frente y en nuestra cara, y nos va a decir: ¿qué pasó? Oh, ¿qué pasó, Margarita? ¿Qué pasó, Griselda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó contigo? ¿Pero qué pasó? Porque la gente está llena, metidos son las obras de la carne, en lo que el mundo le da nada más, en pasajeras, cosas pasajeras. Están solamente involucrados en lo que se ve nada más. Pero la iglesia está cavilando en dos pensamientos, está cavilando en dos señores, porque hay dos señores, mi Señor y Satanás. Y ese es el problema, La iglesia no se ha quitado la venda. La higuera ya habló, la higuera ya dio su fruto. La iglesia tiene que ver ese cumplimiento profético de los 72 años y medio que tiene Israel. Iglesia, abramos los ojos. Amén. Gloria a Dios. 72 años y medio. Dios no es injusto, hermanos. Dios no es injusto. Segunda de Timoteo 4:8 dice, el apóstol Pablo dice, por lo tanto, le espera una corona. Como dice en el versículo 8, léalo por favor. La recompensa. Por lo demás, dice, me está guardada la corona. Entonces ve, la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos que anhelan la venida del Señor. La higuera ya dio el aviso, dio la palabra, ya dio el aviso, pero la iglesia está involucrada en el mundo. La iglesia está revolcándose como el hijo pródigo, teniendo la bendición, teniendo la protección, teniendo la divinidad, teniendo el discernimiento, teniendo el maná fresco, el maná grandioso, teniendo la palabra. Está como el hijo pródigo. No le importa, no quiere. Y allá, así está como el hijo pródigo, que abandona lo que Dios, la belleza, el amor, la protección, la vida eterna. ¿Para qué? Para irse al mundo. Mire Gálatas 5,
porque la iglesia está involucrada. Lea por favor Gálatas 5, en Gálatas 5:19. ¿Por qué está involucrada la iglesia, la misma iglesia? Oh, hermana, pastora, pero ¿qué está diciendo usted? Un ministro, un cristiano no puede estar involucrado. Claro que sí. Más le vale al pueblo de Dios que conoce la palabra, que escucha la palabra, salir de esa inmundicia, salir del pecado, salir de los deseos de la carne. Mire, son una lista interminable. Gálatas 5:19. Amén. Vean lo que dice Gálatas 5:19. ¿Por qué dice? Llenos en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, orgías, hechicerías, pleitos, borracheras, celos, enemistades, contiendas, envidias, homicidios y ¿qué? Y cosas semejantes a estas. Porque hay quienes dicen, yo no he cometido nada de toda esa lista que dice ahí. Porque hay muchos que se creen muy santos. Porque hay muchos que creen que porque dejan de hacer una cosa y porque no hacen la otra, o porque no es igual a aquel, está como el fariseo que dice, bueno, yo no soy como este. No. El humano de una u otra forma falla. Pero tenemos que saber y conocer cuál de estas situaciones están embargando y amarrando y tiene atada la vida de la persona a la vida de la iglesia. Dios no quiere que la iglesia viva en complacencia. Ese es el problema más grande que dijo Jesucristo. En el tiempo de Jesucristo, ¿cómo cree usted que predicaría el apóstol Pablo en estos tiempos? ¿Cómo cree usted que predicaría? ¿O cómo cree usted que Jesucristo, si en aquel tiempo Jesucristo le dijo generación de víboras? Generación de víboras, les dijo en aquel tiempo, sepulcros blanqueados. Amén. ¿Por qué? Porque esos eran conocedores de la palabra, pero no la practicaban, porque no había santidad en ellos. Hoy estamos viviendo los mismos tiempos, con la diferencia que dice que las personas, que el pueblo no conoce, y en sí no conoce. Solo conoce lo que dijo el profeta tal, que no hay profetas hoy en este tiempo, solamente está activo el don, y que conoce únicamente lo que le dijo la hechicera, lo que le dijo la bruja, lo que le dijo el que tira las cartas blancas, porque ese no es pecado. Eso es lo único que conoce, pero no conoce palabra. Se ponen a discutir de doctrina de Jesucristo, quién es Jesucristo, cuál es la santidad, y no conocen nada. El problema es el desconocimiento. Y en ese entonces, ¿cómo predicaría Pablo entonces en este entonces? Pero Dios no quiere que tú y yo estemos en una iglesia acomodada. ¿Acomodados a qué? Acomodados al pecado. Porque hoy en estos tiempos, hermanos, en estos tiempos, dice en Juan 6:60, les dijo el Señor cuando los discípulos le dijeron, Señor, es dura esta palabra que estás predicando, ¿sabes? Si tú no predicas la palabra como es, si tú no predicas la palabra que sin fe y sin santidad tú no te vas en el arrebatamiento, estás mal, estás en apostasía. Y hoy hay mucha apostasía en la iglesia, pero lo que pasa que la gente, la iglesia, las personas no lo saben. ¿Por qué? Porque no conocen, porque no han nacido de nuevo. No han nacido de nuevo. Viven siempre involucrados y viven adorando más a Satanás que adorando y que servir a Dios. Ese es el problema. Dios no quiere que nosotros seamos complacientes. No, es mejor tener el problema contigo que con el Señor, porque el deber de todo ministro es decir la verdad y hablar la palabra como está escrita. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad, sepulcro blanqueado, le decía el Señor a los fariseos. Sepulcro blanqueados. El padre de ustedes es Satanás, le decía, porque ellos decían, pero mi padre es Abraham. No, ustedes, hijos de vuestro padre, el diablo son ustedes. En ese entonces Jesucristo predicaba de esa forma. Oh, usted puede decir, pastora, pero era Jesucristo. Pero es la palabra, es la que vive en mí, porque tú y yo ahora somos templo y morada del Espíritu Santo. Y como templo y morada del Espíritu Santo, yo debo de lo que mis palabras dicen, tengo que manifestarlo en los hechos. Porque Gálatas 5 nos habla del fruto del Espíritu. Si no hay fruto del Espíritu, si no hay fruto de amor, paz, gozo, benignidad, perdón, olvídate que te vas en el arrebatamiento, te vas a quedar. Amén. Va a pasar como, me acordé una película, los jóvenes se la saben.
estaba un muñequito que se llama Ice. Entonces el patito sabía que venía una inundación terrible y quería su maná, el animalito. Entonces el patito se fue y en lo que iba en el aire le hizo señas al animalito. Mírale, le estaba diciendo que se iba a morir con todo y el maná que le estaba peleando a él. Así va a pasar. Así va a pasar con la iglesia. Complacencia, complacientes, complacientes. Gálatas 1:10 dice: el que no predica la palabra, el que no vive la palabra, la doctrina que es Cristo Jesús, no eres digno de llamarte ministro de Jesucristo. No eres digno. ¿Por qué? Predica la palabra, insta a tiempo, exhorta, enseña, educa. Pero ¿qué es lo que pasa ahora? Hay un problema, el problema grande es la apostasía. El problema grande es la apostasía. ¿Y sabe cómo se llama la apostasía en esos tiempos de ahora? Los evangelistas, los evangélicos dicen: soy evangélico, soy pentecostés, pero no son más que católicos reformados nada más, celebrando todo lo que los católicos. Bendito Dios por todos mis hermanos católicos, los amo con todo mi corazón, porque de ahí vengo yo. Antes era católica y el Señor me resplandeció mi corazón y nací de nuevo. El problema está que no nacen de nuevo. El problema está no nacer de nuevo. El problema está saber que Cristo nace en mi corazón, y como Cristo nace en mi corazón, esa es la vida que manifiesta mi vida. Amén. Porque todos los días Cristo vive en mi vida. Todos los días de mi vida, de enero a diciembre, las 24 horas, los 12 meses y todos los años, y cada día le ruego al Señor, y sé que tú le ruegan al Señor permanecer firmes y constantes, peleando la buena batalla de la fe, porque esta es una carrera que si tú no te pones en forma, Satanás te pone una trampa y te hace caer y pierdes la salvación. No te vas con el Señor. Cristo está a las puertas, hermanos. Cristo está a las puertas. Amén. Sal de la comodidad, predica. Tú que conoces la palabra, predica la verdad, enseña la palabra a tus hijos, enséñale la santidad a tus hijos, enséñale de qué forma un hombre y una mujer deben de caminar con decencia, con integridad, para agradar al Rey que vive, para agradar al juez de toda la tierra, que un día vamos a estar delante de Él. Amén. Y si no, te voy a dar algunas citas, por favor. Quiero que me leas, por favor. Mateo 12:36, ¿lo puedes anotar? Dice que de cada palabra ociosa y toda palabra grosera daremos cuentas al Señor. Una de tantas. Eclesiastés 12:14, anótala y luego lo ves. Eclesiastés 12:14 dice que Dios traerá toda obra juntamente con toda cosa encubierta. Lo que tú haces en el secreto, lo que tú hagas en el secreto, en la intimidad, en la oscuridad, donde crees que nadie te ve, por eso el Señor te va a juzgar. Te va a juzgar por todo lo bueno y por todo lo malo. Por eso hay muchas cosas buenas que tú haces que la gente no ve, la gente no sabe, pero el Rey de Gloria sí lo sabe y te va a compensar. Hebreos 6:10 dice: Él te va a compensar porque lo bueno que tú haces, se lo haces a la Grey, se lo haces a su Grey, que es como la niña de los ojos de Jehová. No importa que la Grey sea infiel e indiferente e incrédula, ese es problema del Señor. Tú no te preocupes, tú solamente lleva la palabra, pero dice que por esas acciones el Señor te va a recompensar, por todas las buenas y por todas las malas. Qué bueno por las buenas, pero por las malas, ¿qué estás haciendo en el secreto tú? ¿O tú crees que el Señor no te ve? No, Señor, no, señorita. De donde tú estés te va a sacar el Señor, te va a humillar. Y lo peor es que si Él viene te vas a quedar. Así de que toda inmundicia que estás haciendo en el secreto, despójate. Sal de ahí, sal. Arrepiéntete y vuelve al Señor, porque Él dice que yo estoy aquí con mis brazos abiertos esperando. Romanos 2:12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados.
Romanos 14, 12. De manera que cada uno dará cuentas a Dios. Amén. Hebreos 10, 30 y 31. Es una cantidad, pero solo algunos peñisquitos le estamos dando. Hebreos 10, 31. Conocemos, dice, pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿Cómo vamos a pisotear la sangre de Jesús? ¿Cómo nos atrevemos a pisotear la sangre de Jesús? La sangre de Jesús vale la sangre de Jesús. Si Dios te rescató en la cruz del Calvario para llevarte ahorita en el arrebatamiento que pronto está a suceder, ¿cómo te atreves a pisotear la sangre de Jesús enseñando herejías, filosofías de hombre, solamente complacencia para que las personas no se te vayan? ¿Para qué? Para complacer y quedar bien con el hombre. Dice que con el hombre es mejor hablarle como dice la palabra, porque Él es el que va a tomar las cuentas y es delante de Él que irán. Pero tú predica la palabra a tiempo, fuera de tiempo, habla la verdad, exhorta, enseña a tus hijos lo que está bien, enséñales a tus hijos. Preocúpate por tus hijos, por tu marido, la familia que tienes en tu casa, y deja de preocuparte por el mundo entero que está afuera. Claro que sí, hay que predicar la palabra, hay que predicar, pero se preocupan por el mundo entero para vivir en el chisme, para vivir en la complacencia, en que te traigo, que te doy, para dónde vamos, que te gustó, que no te gustó. Esa es la modalidad, la complacencia del Evangelio. El Evangelio no es ninguna complacencia, el Evangelio es salvación, santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Es tiempo que la iglesia conozca que el camino perfecto es la santidad. Despojémonos de toda obra, toda inmundicia, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, para que podamos ver al Rey que viene muy pronto por ti y por mí. Muy pronto estaremos en las bodas del Cordero. Primera de Juan 2:15, léalo por favor. Estamos en tiempos difíciles. Estamos los iros, las iras, las contiendas, los pleitos, el veneno, el no perdonar, la indiferencia, odiando a tus hermanos, odiando. ¿Cómo vas a odiar? Si dice amar al mundo, dice cuando ama al prójimo como a ti mismo. No, las personas que estén involucradas y adorando a Satanás, entonces, ¿por qué digo adorando a Satanás? Porque la iglesia está en el mundo. Solamente un día reverente donde se va a la iglesia es cristiano, pero fuera de la iglesia no son cristianos. El testimonio habla de que quién eres tú y cómo estás caminando. Es tiempo que tú conozcas que con el Señor no se juega. Hebreos 10:31 dice: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. El Señor nos guarde. El Señor nos guarde. Tienes que conocer la verdad. Tienes que conocer la verdad. Dios no quiere complacencia. Dios quiere que te santifiques, que te apartes, que te limpies, que te apartes. San Juan 17:17 dice: por mi palabra están santificados. La palabra es Cristo. Cristo es la palabra. Cuando la persona recibe en su corazón, cambia la persona. Ya no hay odio, no hay amargura. No hay iras, contiendas, y hechicerías, brujerías, santería, fornicación, que esa es la modalidad. Esa es la modalidad de los jóvenes ahora. Primero vivamos juntos, a ver qué nos parece, a ver si podemos vivir juntos, a ver si podemos. Satanás tiene engañado al pueblo, aún dentro de las iglesias. Jóvenes fornicando, jóvenes metidos con sus novios, con sus novias. Ay, nadie los ve. No, si el salmista David decía: ¿de dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde huiré de tu presencia, Señor? El Señor está haciendo un llamado. El Señor está haciendo un llamado fuerte. Porque el Señor quiere que nosotros como iglesia nos sacudamos, despertemos de este sueño, de este letargo que ha caído. Levanta a los que ves que están caídos de esa forma. Levántalos. ¿Por qué? Porque muchos se van al mundo. ¿Por qué? Por una mala expresión y una
una palabra maldicha, porque hay mucha gente grosera que no tiene respeto para hablarle a nadie. ¿Y qué pasa? Los tiran al mundo a sus hijos, tiran al mundo a sus hijas, los tiran al mundo. ¿Por qué? Por la forma como los tratan. La forma como los tratan es difícil, es duro. Por eso el arrebatamiento tenemos que saber que está a las puertas. Tenemos que saber que vale la pena. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena? No hay nada en este mundo, hermanos, que pueda llamar nuestra atención como para que podamos renunciar para ese día, el gran día que es la venida del Señor. No hay nada en este mundo que valga la pena. Nada, nada, nada. Tenemos que decirlo. Tenemos que hablarle a las personas. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Tenemos que enseñarles que tienen que caminar por el camino perfecto, por el camino recto. ¿Cuál es el camino recto? Es la santidad. La santidad. La santidad. Amén. Sin fe y sin santidad nadie verá al Señor. Ese es. Ahora, veamos 1 Tesalonicenses 5:3, por favor. Veamos esta. Veamos lo que dice 1 Tesalonicenses 5:15, por favor. Jesús está a las puertas, hermanos. Él dijo en Apocalipsis 22:12, he aquí yo estoy a la puerta y mi galardón conmigo para dar a quién la recompensa según sea su obra. ¿Ya tiene salida? 1 Tesalonicenses 5:3. ¿Por qué tenemos que salir del mundo, salir de toda tentación de la carne? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios te puede rescatar. Dios te puede sacar, Dios te puede rescatar. Nosotros no somos nadie, no somos nada, pero Él ha tenido misericordia de nosotros. Él nos ha perdonado, nos ha limpiado. ¿Cómo podemos nosotros volver atrás, hermanos? Tenemos que despertar. Mira todo lo que está aconteciendo hoy en día. Usted puede ver todo lo que está aconteciendo. 1 Tesalonicenses 5:3, ¿cómo dice? Vamos a ver. ¿Cómo dice? Todo está escrito, ¿verdad? Seguridad, entonces verdad vendrá sobre ellos destrucción repentina. Pero cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como dolores de la mujer encinta. Y dice, no escaparán. El tiempo es difícil, hermano. Amén. Esto estaba profetizado. Este es el día que tú y yo estábamos esperando. Es el día, si no vea Israel, la paz, todo lo que se ha hecho, todo lo que el presidente Donald Trump logró. ¿Por qué? Porque Dios lo puso ahí para hacer cumplir su profecía, para hacer cumplir su palabra. ¿Por qué? Porque el arrebatamiento pronto estará cerca. Todos esos países están aliando para ir en contra de Israel. Está escrito en la palabra. No podemos evitar lo que ya está escrito. Eso va a pasar. Proféticamente se está cumpliendo todo lo que estamos viendo y escuchando. Estamos en los últimos tiempos. Ya no existe más tiempo, hermanos. Amén. Ya no hay tiempo. Todo está listo, todo está preparado para construir el tercer templo. Todos los instrumentos están listos para construir. Todos los instrumentos para el tercer templo. Lo único que no es el arca del pacto. ¿Por qué? Porque ahí no hay nada que poner ya. No existen las tablas de la ley. No hay el maná, no está la vara de Aarón. ¿Por qué? Porque sabemos, así como fue construida la embajada allí de Estados Unidos en Israel, así va a ser levantado ese templo. Va a ser algo sorprendente de la noche a la mañana, hermanos. La palabra nos dice que de la noche a la mañana vienen muchos pactos,
Hay muchos pactos ahorita. Entre los israelitas palestinos hay muchos pactos y muchos de paz y seguridad. Pero, ¿qué dice? ¿Qué dice? Pero cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ella destrucción repentina. Porque el Señor, si usted ve que en el Antiguo Testamento, en el templo de Dios no entraba nada inmundo. Nada inmundo entraba. Ahora se ha cambiado, porque hoy en este tiempo el templo somos nosotros. Y en este templo nada inmundo va a entrar. Dios no permite que nada inmundo entre. Dios no lo va a permitir. Todo está en las profecías, todo se está cumpliendo y todo nos lleva a la gran realidad. El Señor está a las puertas. El Señor está a las puertas. Jóvenes, el Señor está a las puertas. No crean ustedes, porque están jóvenes, deben de comprender y saber que el Señor está a las puertas. Y el único camino perfecto es la santidad. Vivir en santidad. Porque sin fe y sin santidad nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Busquemos al Señor, hermanos, con todo nuestro corazón. Amén, gloria a Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos.